Predicación de este día, después de estas palabras introductorias, mi propósito es que sea de estímulo para nuestras vidas, mis hermanos, y que estemos conscientes de que estamos viviendo en un camino en donde no es lícito bajar la guardia ante el enemigo, solamente ante el Señor. Sí, hay que bajar la guardia, hay que bajar las manos ante el Señor, hay que estar completamente dóciles a su merced. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 22. Vamos a centrar nuestra atención una vez más en este versículo. Léalo con su vista, yo lo voy a leer en voz alta, mi hermano, mi hermana, para que juntos honremos al Señor leyendo su santa palabra, que dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, y ahora tratemos de luchar contra nosotros mismos para que nuestra mente también esté aquí, juntamente con nuestros cuerpos físicos. Gloria a Dios. Amén. El énfasis que yo quiero hacer aquí es sobre la bondad y la severidad de Dios, que las dos son muy importantes en nuestras vidas, y que nosotros les demos la apreciación que el Señor le da, para que en combinación ambas nos ayuden a tener una vida sana espiritualmente, y que podamos a cada día nosotros ser de los que perseveran, de los que todavía percibimos hacia adelante la senda estrecha, gloria a Dios, y que estemos en ese propósito de caminar con ellos. La bondad y la severidad de Dios es algo que nosotros tenemos que verlo con mucho cuidado y de una manera muy especial en su santa palabra. La bondad y la severidad de Dios, vistas fuera de las páginas de la Biblia, es peligroso, puede confundir, puede hacer que la persona se confíe, puede hacer a la persona en un momento dado hasta que se sienta merecedora de la bondad de Dios, puede hacer al elemento humano hasta sentirse con méritos para que Dios se fije en él, a efectos de no mandarlo a la condenación, y para ver de una manera clara y correcta, sin error, hay que verla en la palabra de Dios, tanto la bondad como la severidad de Dios. ¿Por qué yo menciono estas palabras, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros pudiéramos tener una visión tan deficiente de lo que es el Señor y sus propósitos, de lo que es su manera de actuar, que en muchas de las ocasiones, pudiera yo decirlo, casi en todas las ocasiones, va a ser contrario al deseo o al plan humano. Gloria a Dios. Muchas veces, por ejemplo, la muerte de una esposa pudiera ser tomado como severidad de Dios desde la apreciación humana, pero desde la apreciación divina puede venir como bondad de Dios. Muchas veces la muerte de una esposa
o la muerte de un esposo, creyentes, son medios que Dios puede utilizar para que se convierta el esposo o la esposa que no es creyente y que quedan con vida. Son sucesos en donde Dios actúa para transmitir su bondad, pero que si nosotros lamentablemente no estamos en una posición correcta para con el Señor, pudiéramos tomarlo como severidad. Y hasta cierto punto hay severidad también de Dios ahí. ¿Sí? Pudiéramos decir, es una misericordiosa severidad. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, tiene mucho que ver nuestra posición, nuestra manera de reaccionar a cada día ante la palabra de Dios para poder captar e interpretar correctamente la bondad de Dios y la severidad de Dios. Alguien que se saque el premio mayor de la lotería de California, pudiéramos estar hablando de $100 millones, pudiera tomarlo como una bondad de Dios, pero es muy probable que de parte de Dios venga como una severidad, ¿sí? Por cuanto el amor al dinero arruina la vida de las personas. Y mis hermanos, estas palabras pues pueden tener vida en la gente que no se ha comprometido con el Señor, pero en el creyente tienen que ser analizadas a la luz de la palabra de Dios y consultar con el Señor qué es lo que debemos percibir en esa manera de actuar de Él en los sucesos trascendentes de nuestra vida. Yo les dije en la predicación pasada que hoy íbamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan de una manera muy clara y muy entendible de lo que es la bondad de Dios y de lo que es la severidad de Dios. Les dije también que ambas siempre van juntas y que el cristiano sincero no debe tomar separadamente una y excluir la otra, porque va a haber problemas. Entonces, para ver esto en la palabra de Dios, acompáñenme al principio de la palabra, al principio de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 2. El trato que el Señor tuvo con Adán y con Eva cuando los formó y dejó evidencia en ellos a través de sus palabras de lo que es su bondad y de lo que es su severidad. E indudablemente que Adán y Eva lo percibieron. ¿Sí? Ahora, les dije Génesis capítulo 2, versículos 16 y versículo 17. Primeramente vamos a ver en el 16 lo que es la bondad de Dios. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora, en el versículo 17 podemos nosotros ver la severidad de Dios.
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aclarando que esta prevención de muerte se refiere a la muerte espiritual, no a la muerte física. La muerte física vino después como consecuencia de la muerte espiritual, o sea, como consecuencia de haber pecado contra Dios. Adán y Eva después, bueno, menos de Adán se relata que vivió algunos cientos de años más después de que pecó contra Dios, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo cual yo puedo afirmar con base en la palabra de Dios de que cuando el Señor termina diciendo en el versículo 17, ciertamente morirás, no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual, que equivale a que queda rota la buena relación con Dios. Se abre un enorme abismo entre Dios y el hombre que ha pecado. Ahora, antes de seguir adelante, hermanos, y continuando viendo un poquito más de cerca estos dos versículos, que esto también tiene relación con la bondad y la severidad de Dios, aunque es un poco más subsidiario, pero de todas maneras sigue manteniendo relación con el punto que estamos viendo. Si nosotros hemos sido observativos en la lectura del capítulo 1 de Génesis, que creo que lo hemos leído una y otra vez, en el versículo 29 del capítulo 1 podemos leer lo siguiente: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Bien. Aquí no tenemos nosotros la menor duda de que tanto en la mención de el árbol, hablando de una manera general, a todo árbol que da fruto, ahí podemos nosotros considerar la mata de ciruela, la mata de naranja, la mata de mango, la mata de manzana, etcétera, etcétera, etcétera. A ese tipo de árboles se está refiriendo el Señor, y que son los mismos que está diciendo acá en la parte final del versículo 16 del capítulo 2, que es el contexto en el que estamos nosotros ahí. De todo árbol del huerto podrás comer. Son aquellos árboles que el Señor le mencionó en el capítulo 1, versículo 29. Está bien relacionada la orden ahí. Amén. Ahora, hay un árbol que es diferente en su especie y que en la palabra de Dios queda camuflado, queda polarizado, para que nosotros en nuestra pues capacidad de captación de las cosas de Dios no alcancemos a ver con claridad aquí ¿qué clase de árbol es? Solamente el Señor dice árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese no vas a comer. Aquí quedan ante nuestra vista datos que no nos es permitido de parte de Dios saber, conocer, y ante los cuales solamente podemos hacer suposiciones que a última instancia pueden quedar en el aire, o sea, sin una base sólida, como lo son.
ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿acaso no estaba en el huerto durante el tiempo en que Adán y Eva estuvieron allí antes de que el Señor les diera esa ley, vamos a decirlo, esa regla? No lo sabemos. No lo sabemos si estuvo allí siempre o si el Señor lo puso después. Tampoco nosotros podemos afirmar categóricamente, de una manera contundente, si este es un árbol literal, si este es un árbol o fue un árbol con hojas, con tallo, con raíces, con flores, frutos, como lo es la especie de cualquier otro árbol literal, o aquí se está tratando de un árbol diferente, de un árbol que, aunque como la serpiente, que Dios le plació tomarla como figura o ejemplo para ejemplificar a Satanás, ahí en el capítulo 3 lo tenemos. No sabemos si también este árbol fue un ejemplo de carácter espiritual. Esto es algo, mis hermanos, que nosotros no sabemos definitivamente. Al Señor le plació dejar esto, como muchos otros datos en la palabra de Dios, que a última instancia pues no necesitamos conocerlos para efecto de hallar gracia ante el Señor y pues, alcanzar finalmente la salvación, que es lo importante. Amén. Gloria a Dios. Amén. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ese era el fruto que daba ese árbol. Ese árbol, vamos a decirlo de esta manera, daba dos tipos de frutos: un fruto para el bien y otro fruto del mal. Ya en el capítulo 3, porque aquí cuando el Señor menciona en el versículo 17 de Génesis 2 el árbol de la ciencia del bien y del mal, dice no comerás, no menciona fruto, dice. De los otros, en el versículo 16, en combinación con 1:29, ahí menciona los frutos. Pero cuando se refiere al árbol de la ciencia del bien y del mal, no dice no comerás de su fruto. Pero más adelante en el capítulo 3 sí menciona del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice el versículo 6 del capítulo 3: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiere decir que daba dos tipos de frutos el árbol de la ciencia: uno, un fruto del mal, y el otro, un fruto del bien. Está bueno este misterio, mis hermanos. No tratemos de meternos y decir es que el mal era esto y el bien era esto. Fácilmente nosotros podemos decir, y quizás no estemos muy lejos de errar, que el bien pues era someterse a la obediencia de Dios incondicionalmente, y el mal era incurrir en pecado, en desobediencia ante Dios. Tiene lógica, pero no está en la palabra de Dios determinado así de esta manera. Lo cierto, mis hermanos, es que la severidad de Dios, que es en donde estamos viendo ahorita, y la bondad de Dios,
que la severidad de Dios es muy identificable aquí en las palabras prohibitivas de comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaba ante Adán y ante Eva esa severidad ahí. Ellos tenían que confrontarse a sí mismos para mantenerse obedientes ante el Señor. ¿Por qué? Porque ese árbol estaba accesible. No tenía ningún cerco con alambres de púas. No tenía ninguna protección blindada para que Adán y Eva no pudieran tener acceso a él. Era fácilmente visible y era fácilmente accesible. Y no iba a haber más estorbo para que ellos se abstuvieran de comer de ese fruto, más que tener presentes las palabras de Dios. No comerás de él. Miren, aún acá Eva, en el capítulo 3, todavía menciona unas palabras que hacen énfasis aún más todavía en la severidad de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 3, cuando le contesta al diablo, Eva le dice, como parte de su respuesta: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Esto ya no lo vemos acá en la ordenanza que Dios le dio a Adán y a Eva. No. Tampoco vemos lo que Eva está diciendo: para que no muráis. Bien. No solamente no deberían comerlo, ni siquiera deberían tocarlo. Todo esto, mis hermanos, nos deja a nosotros ante un panorama que no vamos a saberlo con toda claridad, en toda su plenitud, mientras estemos en este cuerpo físico, salvo que Dios, de una manera muy especial y sobrenatural, revele este misterio, porque este es un misterio. Podían verlo el árbol, podían llegar hasta estar delante de él, podían darle la vuelta, podían admirarlo, podían desearlo, pero no deberían comer de ese fruto. Eva dice, tampoco debemos tocarlo, le dijo al diablo. Entonces, mis hermanos, la severidad de Dios está ahí presente. No comer del árbol del huerto del bien y del mal. La bondad de Dios está presente. De todos los demás árboles pueden comer. Aleluya, mis hermanos. En este tiempo, gloria a Dios, yo creo que la situación no ha cambiado. Ya no estamos nosotros ante ese panorama del huerto del Edén, como lo estuvo Adán y Eva. Aunque en cierto sentido lo estamos también. ¿Por qué? Vamos a suponer que ahora, aunque esto no es así, pero vamos a nosotros a hacer una especie de comparación, como especie de parábola. Este mundo, para el cristiano fiel y verdadero, debe ser un huerto del Edén. Sí. ¿Por qué? Porque en este mundo Dios ha puesto una gran variedad de factores
congregación, Dios ha puesto una gran diversidad de elementos de diferente naturaleza para que nosotros seamos felices, para que nosotros estemos gozosos, para que nosotros nos mantengamos en obediencia, contentos ante el Señor, disfrutando solamente de su bondad. Sí. Pero para el creyente que no es sincero, para el creyente nominal, para el creyente que solo forma parte de una lista comercial en las congregaciones, este mundo también es un Edén. ¿Sí? Pero es un Edén en donde para él le da igual comer o no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Alguien puede decir, hermano, ¿y dónde está ese árbol ya? Ese árbol misterioso, pudiéramos decir, desapareció de las páginas de la Biblia y no supimos dónde quedó. Es cierto, pero ese árbol de la ciencia del bien y del mal, mis hermanos, nosotros podemos verlo simbólicamente. ¿En dónde? Podemos decir algunos factores literales. En las fiestas mundanas. Aquí en esta ciudad de Bacaví, cada año vemos como en el parque que está aquí por la Montevista, creo que le llaman el Andrews Park, cada año la autoridad municipal cerca con tela ciclónica todo lo que es el parque, porque se llega un día en donde pues lanzan cohetes y juegos pirotécnicos para celebrar el día de la independencia de este país. Pero eso no es todo. También se celebran allí pues festividades paganas, mundanales, en donde se le da rienda suelta al pecado. Hay prostitución, hay drogadicción, hay alcoholismo, hay borrachera. ¿Y cuánto pecado más pudiera yo mencionar que se ve ahí? Ok. El creyente que no es sincero encuentra ahí momentos de refrigerio para relajar su carne. ¿Sí? Pero para el creyente fiel y verdadero, ese lugar viene siendo una especie de entrenamiento para fortalecerse en su fe en el Señor. Y cada vez que pase por ese lugar y ve ese ambiente mundanal ahí en donde se mueve el pecado, se autocalifique y diga: yo siento rechazo por todo eso. Yo, por el amor y la gratitud que le tengo a mi Cristo, por haberme enseñado a llevar una vida diferente, yo no voy a ingresar a ese lugar. No con el propósito de inmiscuirme en ese ambiente. Si quizá el Señor me haga ingresar con algún propósito específico y especial, yo lo voy a hacer. Pero mientras, no tengo ningún negocio ahí. Y se fortalece. Lejos de que su fe se vea tambaleada, se ve más arraigada en el Señor ahí. Amén. Quise poner ese ejemplo, hay muchos ejemplos más. Pero creo que con ese nosotros podemos ver, ya saliéndonos de ese parque, hay antros de vicio, hay lugares en donde no le es lícito al cristiano estar ahí presentes. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, antes de pasar a otro texto bíblico, hay un árbol más que no se menciona aquí, pero está mencionado acá en el capítulo 3.
versículo 22. Amén. Y dijo Jehová Dios: y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Este árbol no se había hecho mención. Pero lo que sí podemos nosotros ver aquí, por la forma en que se habla de él, concretamente en la expresión y tome también, esto nos quiere decir que ese árbol ahí estaba también cuando estaba el árbol del fruto del bien y del mal. Y por causas que no nos es lícito saber, el Señor no les prohibió a Adán y a Eva tomar de ese árbol. ¿Sí? No vemos que haya esa prohibición. La severidad de Dios no comprendió en ese momento cuando les prohibió comer del árbol del fruto del bien y del mal. No les prohibió que comieran del árbol de la vida. Ahora, pero una vez que hubieron comido del árbol del fruto del bien y del mal, el Señor vio también que no deberían comer del árbol de la vida. Y el efecto iba a ser que no iban a morir jamás. Iban a vivir por toda la eternidad. Y eso era algo que no estaba en los planes de Dios para aquel que quebranta su palabra. Para aquel que no quebranta su palabra, de parte de Dios está esta grande bondad: vida eterna. Pero, mis hermanos, así como el árbol de la ciencia del bien y del mal nos deja con una serie de incógnitas acerca de su existencia real, también el árbol de la vida nos deja con esas limitantes. No sabemos a qué se refiere. Al final del Evangelio, ahí en el libro del Apocalipsis, se menciona otra vez el árbol de la vida, en donde aquellos que alcancemos la victoria finalmente y que seamos salvos por la gracia misericordiosa del Señor, vamos a poder comer de ese árbol. Gloria a Dios. Pero de momento no podemos desplazarnos nosotros en afirmaciones o en negaciones contundentes acerca de estos dos árboles, gloria a Dios, que están dentro de lo que es la severidad de Dios. Están dentro de lo que es la severidad de Dios. Pero también podemos decirlo que están dentro de la bondad de Dios. ¿Por qué? Aunque acá en Génesis 2, 16 y 17 vimos que el árbol de la ciencia del bien y del mal lo encajamos solamente en la severidad de Dios, pero también nosotros podemos encajarlo en la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva se hubieran mantenido fieles a la prohibición que Dios les dio, ellos nunca hubieran pecado y obviamente nunca hubieran visto muerte. Bien, mis hermanos, concluimos aquí en este contexto de Génesis. No es posible, repito, adentrarnos en explicaciones definitivas y contundentes acerca de la identidad real, tanto del árbol de la ciencia del bien y del mal, como del árbol de la vida. Finalmente, el huerto del Edén desaparece de las páginas de la Biblia aquí en la tierra. Esto que leemos en Génesis fue aquí en la tierra,
De alguna manera, aunque acá en donde vimos en el capítulo 3, versículo 20, no vimos el versículo, pero vamos a ver el versículo 24. Dice: echó pues fuera al hombre, y obviamente a la mujer también, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gloria a Dios. El huerto del Edén, aquel huerto del Edén, aquel que nos está hablando aquí, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis, con el árbol de la ciencia del bien y del mal y con el árbol de la vida, actualmente aquí en la tierra no existe, o al menos no existe de una manera tal que pueda accederse a él. Este árbol desapareció de el panorama terrenal y pues aparece finalmente allá en el final del Apocalipsis, pero allá aparece en el Apocalipsis ubicado en el cielo, en el reino de Dios. ¿Sí? Cuando baja la nueva Jerusalén, entonces Dios revela ahí también que el apóstol Juan ve el árbol de la vida. Mis hermanos, por lo cual no es posible pues seguir hablando, además de que, pues lo repito, no son datos indispensables para que nosotros le sirvamos a Dios. Podemos servirle al Señor aún sin esos conocimientos claros. Pasemos al libro de Éxodo, capítulo 34. Es capítulo 28, mis hermanos. Oh, perdón, estaba bastante equivocado. Es capítulo 28, pero en Deuteronomio. Pero aquí, miren, aquí en Éxodo, en Éxodo 34, tenemos otra escritura que nos habla de la bondad y de la severidad de Dios. Éxodo 34. Concretamente en el versículo 6 y en el versículo 7. Vamos a identificar primeramente lo que es la bondad de Dios. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, quiere decir, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guardas misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta aquí tenemos nosotros lo que es la bondad de Dios. Pero enseguida entramos en lo que es la severidad de Dios. Ahí, continuando el versículo 7, dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahí tenemos
los dos aspectos que son la bondad de Dios y la severidad de Dios. Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Gloria a Dios. Dios quiere que el pecador se arrepienta, y cuando el pecador se arrepiente a tiempo, el Señor lo perdona. Pero cuando el pecador no se arrepiente a tiempo, entonces es hallado culpable de desobediencia, y el Señor deja ver entonces su severidad, en el sentido de que no lo va a tener por inocente. En otras palabras, va a recibir el castigo que Dios asigna para todo aquel que es responsable de pecado. Ahora sí vamos a Deuteronomio capítulo 28. Hermanos, aquí vamos a leer corrido, no me voy a detener gran cosa para dar explicaciones adicionales de los versículos que leamos, porque es extenso, pero considero que debemos leerlos todos, porque en la primera sección, que es del versículo 1 al versículo 14, ahí vemos nosotros lo que es la bondad de Dios. Del versículo 15 en adelante, vemos lo que es la severidad de Dios, que es lo que Pablo está previniendo allá en Romanos 11. Dice, Deuteronomio 28, 1 en adelante, sígame con su vista. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Oh, mis hermanos, qué universo
de bondad de Dios podemos ver aquí nosotros. Qué universo de riquezas de Dios, extremadamente aquí se dejan ver que el Señor las puso al alcance del pueblo de Israel y de alguna manera las pone al alcance del creyente, gloria a Dios. Aún muchas veces pueden venir disfrazadas de calamidad, pero son bondad de Dios. Hoy en estos días hasta se habla de trasplantes de cabeza, de trasplantes de cuerpos humanos. ¿Por qué se habla de eso? ¿Por qué el ser humano ve la necesidad de trasplantar una cabeza, quitarla de un cuerpo y ponerla en otra? Esto solamente es mera, pues, teoría. No ha sucedido eso. Yo lo veo esto hasta cierto punto inalcanzable. Aunque los avances de la ciencia humana están a alturas inimaginables para nosotros, de todas maneras, esto es algo en donde yo veo que el elemento humano va a fracasar. ¿Por qué va a fracasar? Dios hizo este cuerpo de una manera perfecta. Aquí leímos versículos en donde el Señor promete bendición en el fruto de tu vientre, dice, refiriéndose tanto al hombre como a la bestia. Dice, no va a haber malos partos, no va a haber criaturas deformadas. En este tiempo nosotros podemos ver de que eso está muy cambiado. Hay personas que nacen con malformaciones en donde pues los brazos o las piernas o todo el cuerpo no se desarrolla normalmente. Y si el hombre ve la necesidad, no solamente aquellos que pues supuestamente se consideran con la capacidad de hacer esas cirugías tan delicadas, sino aquellos elementos que quieren ser los que se usen para los trasplantes, es obviamente porque ven cuerpos atrofiados, ven cuerpos deformados, ven cuerpos inhabilitados para funcionar como humanos de una manera normal. Y es por eso que en estos tiempos se ha anunciado de una manera muy especulativa el trasplante de una cabeza. Yo decía, ¿cómo es posible que esto no sea posible? Vaya, el Señor, cuando formó el cuerpo humano, esto es algo que, claro, yo no puedo dar explicaciones claras y detalladas, pero lo que yo sí puedo decir es que Dios puso en el cerebro el control de todo el cuerpo. Del cerebro, de esa masa gelatinosa, viscosa que el Señor puso ahí dentro del cráneo, finalmente baja por lo que viene siendo la nuca y el cuello en un grueso de nervios, de filamentos que conforme se van alejando y se van dispersando por el cuerpo, se van ramificando específicamente hacia una parte concreta del cuerpo. Uno de los filamentos puede tener control sobre este dedo para que yo lo pueda estar moviendo, doblando y poniéndolo así, ¿sí? Si ese filamento en cualquiera de sus rutas o en la parte correspondiente de la masa encefálica llega a dañarse,
este dedo ya no va a poder hacer esto. Simplemente va a quedar atrofiado. ¿Sí? Igual, el párpado de mi ojo, la vista, la sensibilidad de la piel, del hueso, del tejido, del cuerpo, etcétera. Cada movimiento, cada función que nosotros nos imaginamos para la secreción de sustancias de los órganos del cuerpo, para que nuestra voz pueda accionar. Todo eso viene desde el cerebro, los controles están allá, pasan por ese grueso nervioso. Ese grueso nervioso es donde yo quiero dirigirme, antes de terminar esta predicación. Ya después vamos a continuar con la severidad de Dios aquí en Deuteronomio 28:15 en adelante. Ese grueso nervioso, ese tronco que baja del cerebro y atraviesa la nuca y el cuello y empieza a ramificarse. Gran parte de ello se va por la espina dorsal. Pero si hacen una cirugía trozando totalmente la cabeza, con ti, hueso y grueso nervioso, hermanos, todos esos, vamos a decirlo así sin exagerar, millones de filamentos nerviosos se desconectan del cuerpo y por lo tanto obviamente ese cuerpo ya queda muerto. Queda muerto mientras no haya una cabeza con un grueso nervioso que se acople. Es como decirlo, el grueso nervioso son un conjunto de alambritos verdes, blancos, rojos, cafés, amarillos, morados, etcétera. Y cuando se troza y se quiere trasplantar esa cabeza a otro cuerpo, obviamente ese otro cuerpo ya debe estar sin cabeza para que se le instale la otra cabeza. ¿Quién va a asegurar que esos cablecitos rojos, verdes, amarillos, que se hablan por millones, puedan otra vez conectarse en los mismos en que estaba acá originalmente, que Dios así los hizo? Y el hombre quiere hacer lo mismo. Se habla de una potencial, de un potencial resultado de fracaso. Pero el hombre está entusiasmado en llevar a cabo un trasplante de cabeza antes de que termine este año. Y la humanidad entera interesada en esto está a la expectativa. ¿Qué va a suceder? Bueno, vamos a esperar. De ahí especulan los científicos, se van a abrir un sinfín de ventajas para la humanidad. Hasta inclusive han llegado a decir, vamos a encontrar la inmortalidad si el trasplante de cabeza llega a ser un éxito, porque se puede estar trasplantando en cuerpos más jóvenes y después en otros más jóvenes. Claro, todo esto tiene que ver con la capacidad económica, pero aquí sí. Bueno, mis hermanos, el Señor es el que tiene el control de todo y Él es el que va a decidir si le permite al hombre o no llevar a cabo estos planes. Amén. Por lo pronto, estamos viendo la bondad y la severidad de Dios. Vamos orando, mis hermanos. Amén. Y vamos